Un saludo fraterno para todos y la más cordial bienvenida a un nuevo trimestre. Este trimestre hemos de estudiar el libro de Efesios, una carta del apóstol Pablo dirigida especialmente a este pueblo. Se cree que esta carta fue escrita ahí por el año 62 después de Cristo y fue escrita bajo condiciones de prisión. El apóstol Pablo estaba prisionero y el centro primordial de esta carta es la unidad en Cristo, que presumo que esa es la intencionalidad que el autor buscará durante todo el trimestre, hablarnos de esa tan ansiada unión en Cristo Jesús que necesitamos como pueblo adventista precisamente en este momento donde no estamos unidos. Esa es una realidad que cada quien la conoce muy bien. Así que ojalá que podamos sacar el mejor provecho de esta lección y las mejores aplicaciones con la finalidad de que podamos unirnos y presentar un bloque compacto ante las fuerzas del mal que han comenzado a empujar y a presionar fuertemente hacia ese punto estratégico donde ha de realizarse la batalla final de el Armagedón. Así que una palabra de oración para poder entrar en los detalles breves del estudio de esta semana. Señor, bendice tu palabra. Gracias porque nos has instruido en el mensaje de los tres ángeles. Ahora me parece que vamos a entrar a una temática importantísima y es el tema de la unidad en Cristo, no en la cultura, no en las costumbres. La unidad en Cristo, que es nuestra nueva cultura, nuestra nueva costumbre, nuestra nueva forma de vivir. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra y que realmente podamos encaminarnos hacia esa unidad que tanto ansías que tu pueblo tenga para que la lluvia tardía pueda caer sobre nosotros y este mensaje finalmente pueda ser predicado en el territorio de la bestia, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos encomendamos como siempre en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 1. Pablo y los Efesios. Efesios 1, 9 y 10 nos dice: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios no se esconde en nada, Por eso es que las sociedades secretas no tienen lugar en la vida cristiana. Porque Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza, que no es el Papa romano, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Bueno, creo que ya esta cita nos muestra que ha sido el agrado del Señor a través de Cristo unir todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra bajo una sola cabeza, Jesucristo. Y frente a lo que han dado pululando por las redes de que qué día se va a guardar en el cielo, en el milenio, yo creo que este es una de las citas que puede dar, de las tantas que puede dar respuesta a esa situación. En Cristo todo lo que está en el cielo y en la tierra está bajo una sola cabeza, Cristo. Así que si acá se guarda el sábado, bueno, en el cielo de igual manera se guardará el sábado.
Así que aquí tenemos una cita bastante interesante. De acuerdo a la lección, hay un sentimiento profundo en el corazón de Pablo que le ha motivado a escribir esta carta tan importante a los Efesios. De alguna manera, el encarcelamiento de Pablo, las persecuciones a la iglesia y las diversas tentaciones que en el camino comenzaron a aparecer, de alguna manera provocó desánimo en los efesios. Así que de alguna manera el apóstol Pablo, a través de su carta, trata de recordarles que ellos han nacido nuevamente en Cristo, han sido convertidos al Evangelio, han aceptado a Cristo como su Salvador y han llegado a integrar el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia. Esa iglesia que, como lo externa Efesios 2 del 19 al 22, esa iglesia está compuesta por diversidad de personas que se han convertido en los materiales de construcción de su templo. Recordemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Somos la esposa de Cristo, de acuerdo a Efesios 5, 21 al 33, y un ejército. O sea, en medio del mensaje del amor y el mensaje de la reconciliación y el mensaje de salvación, también somos un ejército espiritual que debe estar preparado para hacer frente a huestes espirituales, no a carne y sangre. La carne y sangre son dominadas por estos malos espíritus, y no es contra la sangre y la carne, sino contra las huestes espirituales que con sus hilos están dominando la vida de todos aquellos que de alguna manera se quieren quieren dejar influenciar por las huestes satánicas. Finalmente, pues Pablo le escribe a los creyentes de Efeso para que ellos puedan encontrar su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Esta palabra identidad es tan importante porque parece ser que hay muchas personas que son parte de esta iglesia que han comenzado a perder su identidad con ella. ¿Razones? Bueno, razones hay varias. El comportamiento de sus dirigentes, el tipo de programas que se presentan a la iglesia hoy en día, el tipo de evangelio que contrasta con un evangelio totalmente diferente al evangelio que conocimos de nuestros abuelos y nuestros padres. Bueno, tantas situaciones que están menoscabando la fe, las creencias de un sector de nuestra iglesia, y ha comenzado a perderse esa identidad. Los jóvenes, de igual manera, estar identificado con un club de conquistadores no significa estar identificado con el evangelio adventista. Son dos cosas totalmente diferentes. Por un lado, también muchos lo dicen, no solamente yo, que el club de conquistadores perdió el rumbo. Perdió el rumbo. Entonces, de alguna manera, la identidad que la iglesia debe tener con el evangelio ha comenzado a menoscabarse. Unos terminan por irse de la iglesia, otros terminan por irse y por atacarla, otros se van y engrosan las filas de otros movimientos religiosos, y entonces parece ser que la misma situación que se percibía ya, nada más que acá pues en nuestro tiempo quizás siento yo que la mundanalidad y la apostasía que está entrando es la que está insuflando la desconfianza del pueblo en un montón de cosas. Lamentablemente el mensaje no tiene nada que ver con esto, el evangelio no tiene nada que ver con esto,
sino en ese tira y encoge de lo que Dios quiere para mí y lo que yo quiero para mí. Ahí es el problema. Así que esta carta pues también creo que va a ser oportuna para nosotros, para que podamos finalmente encontrar en Cristo esa identidad y el privilegio de ser parte de esta iglesia, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo dentro de sus filas. Bien, Pablo el evangelista en Éfeso, dice la lección del día domingo. Aquí se nos habla del viaje misionero de Pablo hacia esta región, y con lo primero que se topa, Éfeso, una ciudad grande, cosmopolita, con mucho dinero, y bueno, ustedes estudiaron los detalles esta semana de esta ciudad, pero que de alguna manera el componente idolátrico no desaparece. Esa raíz de idolatría, esa raíz de alejamiento del verdadero Dios siempre acompañó a las naciones del mundo, y de igual manera siempre acompañó al pueblo de Israel también, y de alguna manera sigue acompañando a la iglesia adventista en este momento. La idolatría hacía muchas cosas. La idolatría, la filosofía humana, la idolatría a las cosas del mundo como la música, la vestimenta, los lujos, una serie de situaciones que de alguna manera también están acompañando a la iglesia. O sea, ese flagelo sigue haciendo daño en gran manera. Y en esta oportunidad, en Éfeso, la idolatría a la diosa Artemisa o a Diana, que era el nombre romano que recibía esta diosa, y pues tienen la oportunidad, si alguno tiene la oportunidad de buscarla en Google, podrán ver a esa diosa que tiene una enorme cantidad de pechos. No solamente era la protectora de Éfeso y de la figura de Júpiter, sino que también era considerada la diosa de la fertilidad, por eso es que tenía muchos pechos. Así que Pablo se enfrenta con esta situación, y a medida que vaya desenrollándose esta dinámica en el libro de Efesios, sería bueno que también nos congraciáramos con el apóstol, porque de alguna manera también nosotros en nuestro mundo, en medio de la predicación del evangelio, nos topamos constantemente con idolatría. Y me llama la atención que este libro de Efesios comienza a desarrollarse en un momento en donde hay una diosa, hay un componente idolátrico vinculado con esta diosa, y en contraposición se encuentra el mensaje del evangelio en labios de Pablo y de los creyentes en aquel entonces. Ahora, además de este componente idolátrico, podemos observar también el aparecimiento de aspectos vinculados con la magia. Y recordemos lo que acabamos de estudiar en el mensaje de los tres ángeles, hablando un poco acerca de Apocalipsis 13, que nos menciona, refiriéndose a la segunda bestia, que la segunda bestia hará pues que el mundo adore al papado. Esa es la misión de Estados Unidos. ¿Cómo lo logrará? Con el apoyo del movimiento protestante apóstata. Ahora, para lograr engañar a la humanidad y a que lleve a rendirle la adoración que el papado exigirá, pues ahí aparece el componente de los milagros, de las manifestaciones especiales, y por qué no decirlo, la magia está vinculada con este asunto.
¿Cuántas iglesias evangélicas están vinculadas con rituales mágicos? Y podemos hablar acerca de la meditación alfa, que es un método de meditación trascendental a través de la estimulación de las neuronas alfa y que busca hipnotizar a la gente para tener un encuentro con Dios. Es importante descubrir que este movimiento o esta disciplina de la inducción alfa es utilizada también por los hechiceros. Entonces parece ser que los mismos componentes que Pablo encontró en Efeso son los mismos componentes que pululan hoy en nuestra atmósfera moderna en el siglo XXI, en donde se rinde una adoración a una diosa, que en este caso cambia su nombre, ya no es Diana, ya no es Artemisa, ya no es Semiramis, hoy se llama María, con una millonada de seguidores, y en medio de eso pues ciertas manifestaciones vinculadas con el ocultismo, donde hay imágenes que lloran sangre, hay imágenes que lloran agua con sal realmente, y bueno, el mismo componente que aparece acá podemos verlo hoy en nuestros días como cumplimiento de lo que ya estaba escrito en Apocalipsis 13 y que de alguna manera imposibilitaría la predicación del Evangelio. Ahora, lo que podemos encontrar acá en esta situación vinculada con la magia era que estos exorcistas ambulantes que andaban por ahí trataron de enfrentar un espíritu malo, pero el error que cometieron fue combinar elementos de la magia con elementos de el cristianismo. Y vaya un llamado de atención en esto, porque hoy en día a través de la música queremos hacer una mezcla entre lo santo y lo profano. A través de lo que comemos queremos hacer una mezcla, una amalgama entre lo falso y lo profano, entre lo falso y lo profano y lo santo y lo puro, y hemos querido mezclar la filosofía humana con la filosofía de Dios. Hay algunos que han comenzado a decir que perfecto no significa sin pecado. Yo pregunto entonces, ¿qué es? Y como muestra de ello quisiera mencionar al mismo libro de Efesios en el capítulo 1 y el versículo 4, donde la palabra dice que, voy a leer el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, así como Cristo fue apartado como cordero para llevarlo al matadero desde antes de la fundación del mundo, un plan de salvación creado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, de igual manera, el Señor nos ha bendecido espiritualmente en lugares celestiales a través de Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Medio cristianos todavía vinculados con las costumbres culturales del mundo. No, dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando hablamos de mancha, término que utiliza la Escritura en muchos libros, nos daremos cuenta que la mancha está vinculada con el pecado. Así que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos, apartados para Él, sin la mancha del pecado. O sea, perfectos, rectos, al igual como lo fue Job. Escuchaba a un administrativo decir, hablando de Job, de que el hecho de que sea recto y perfecto no está vinculado con estar libre de pecado. Me gustaría conocer cuáles son las posiciones de esa tesis, porque yo personalmente no la comparto,
por ser peligrosa y satánica. Cuando estamos hablando de una persona santa, estamos hablando de una persona sin mancha y sin pecado. Y aquí mismo están los dos términos. Y es así como Jesús nos concibe. Y es precisamente por eso que Pablo va a hablar a través de este libro de la unidad en Cristo, para que finalmente nos demos cuenta que el ideal que Dios tiene para nosotros es nuestra santidad, o sea, nuestra libertad del pecado. ¿Se puede vivir sin pecado en esta tierra? Pues bueno, ya demasiadas veces lo hemos dicho que sí. Así que tratar de fusionar lo santo con lo profano fue el error de estos magos, ya que para poder enfrentar a ese espíritu maligno, pues mencionaron a Jesús y mencionaron a Pablo. Ahora, lo bonito de esto es que muchas veces quienes juegan con Satanás o son amos de Satanás se dan cuenta de que el mismo espíritu al que sirven muchas veces les da la respuesta y no se dan cuenta. Aquel espíritu habló y dijo, bueno, pues a Jesús y a Pablo pues yo los conozco, ¿verdad? Pero ¿y ustedes quiénes son? Así que se llevaron una tremenda sorpresa, el espíritu maligno los venció, salieron desnudos y salieron heridos también. Finalmente ellos se dieron cuenta que no se pueden mezclar las dos cosas. Y como lo estudiamos esta semana, pues esos libros carísimos de esoterismo, pues los terminaron destruyendo. Y mucha gente se convirtió. Imagínense qué tremendo eso. El mismo demonio les mostró su error al aseverar que a Jesús y a Pablo sí lo conocían. Pero, ¿ustedes quiénes son? En otras palabras, ¿cómo ustedes se pueden hablar de cosas sagradas si ustedes a la larga quienes me adoran es a mí? Interesante. Gracias a ese evento, mucha gente conoció de Jesucristo. Y como dice la parte de este día domingo, junto con los demás residentes de la ciudad, los creyentes aprenden que la adoración a Jesús no debe diluirse con otra adoración. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, hay personas que practican la magia dentro de la iglesia adventista, así como en muchos movimientos religiosos. Y yo conozco un par de personitas. Entonces es una situación que realmente se da. Pero al final, ya lo hemos visto, que este evangelio va a vencer. Hoy, a través de esta historia, podemos darnos cuenta que no podemos mezclar las cosas sagradas con las cosas que pertenecen a este mundo. Bueno, y vinculado con los hechos de la idolatría, estudiamos esta semana el motín que hubo en el anfiteatro, en donde los adoradores de Diana o de Artemisa se pusieron en contra de Pablo y de todos aquellos pues que predicaban la palabra, porque, y es lo mismo que vemos hoy, detrás de la adoración hay un componente económico. Así que los que vendían las estatuillas y los que vendían los hoy podríamos decirles los souvenirs del templo de Diana, que fue parte de una de las 7 maravillas del mundo por la belleza de aquel templo tremendo y que era el ícono, el símbolo principal de protección y grandeza de Éfeso, así como lo es cualquier templo católico en Europa. De igual manera la misma situación se está dando acá, y entonces los vendedores de reliquias y eso comienzan a analizar de que pues bueno, el que hace las estampitas trata de darle un poquito de la ganancia a aquellos a quienes se las da para que las vayan a vender, y las ventas han caído debido a la predicación de el apóstol
con respecto al Evangelio. Finalmente se arma un motín donde se trata de hacerle daño a aquellos mensajeros del Evangelio, y pues bueno, tiene que aparecer allí un representante del gobierno para decirles: miren, calmémonos, aquí entre nosotros sabemos muy bien que la protectora acá de este lugar es Diana, y su templo es nuestra admiración, y todos estamos de acuerdo con eso. Esta gente no está tratando de sofocar esa situación, así que mejor calmémonos antes de que vayamos a cometer una locura. Ahora, esto me hace pensar lo que viene en el futuro para nosotros, ¿sí? Quieras o no reconocerlo, pero nuestro mensaje es un mensaje contra la bestia y su imagen y su marca. Y la misma idolatría, el mismo asunto mágico que vemos en ese tiempo, pues es la misma situación que estamos viendo hoy en nuestro mundo. Un mensaje que en algún momento va a bajar las ventas de algunas personas con sus ventas de imágenes, de figuras, de esto y lo otro, y que muchos adeptos los están perdiendo porque están entrando a la iglesia. No sé si tú te has topado con ese tipo de situaciones. Yo me he topado con ese tipo de situaciones. La gente se siente molesta, movimientos religiosos que comienzan a lanzar vituperios en contra del Evangelio, a decir que somos enviados de Satanás y hemos llegado a predicar mentiras. Y bueno, Satanás se inventará cualquier cosa para que la verdad no sea conocida por la gente. Entonces, una situación similar se está dando en Éfeso con respecto a la adoración de Diana y su templo, y la disminución de las ventas debido al mensaje de la verdad que ha llegado a la ciudad. Bien, el autor de la lección nos muestra una cronología que está vinculada fuertemente con la relación entre Pablo y la ciudad. En el 52 después de Cristo, Pablo hace una breve visita en Éfeso. Esto está registrado en Hechos 18, el 18 al 21. Del año 53 al 56 después de Cristo, Pablo realiza su ministerio en Éfeso por 3 años, periodo en el cual redacta la primera carta a los Corintios, y en el año 57 está en Mileto, la ciudad de los grandes experimentos científicos, allí donde apareció Tales de Mileto, quien descubrió el ámbar, y así es como comenzaron a descubrirse algunos principios vinculados con el magnetismo. Así que en esa misma ciudad de Mileto, pues Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso, y en el año 62 Pablo redacta la carta a los Efesios, probablemente preso en la ciudad de Roma. Me interesa la pregunta que está al final de la lección del lunes. Por tanto, dice Hechos 20:31, velen, acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y acá el autor pregunta sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy y por qué. Y yo quisiera agregarle a la pregunta: ¿y cuál sería la reacción nuestra? Mira lo que Pablo está diciendo en Hechos 23. Por tanto, velen, cuiden este evangelio, velen por mantenerse encuadrados sus vidas a este evangelio. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cómo le llamaríamos en nuestro siglo XXI a esa palabrita amonestar? No critiques,
No juzgues. Yo le preguntaba a alguien en las redes sociales, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista con Herodes cuando le dijo: la mujer que tú tienes no te pertenece, es de tu hermano, tú se la has quitado? ¿Estaba criticando Juan a Herodes? ¿Estaba juzgando Juan a Herodes? ¿Estaba sacando un veredicto fidedigno? Eso es un juicio. Claro que lo estaba haciendo. Y al mismo tiempo era una amonestación. Así que muchos quieren aplicar la palabra no critiques, no juzgues, para decir no te metas en la vida de fulano de tal. Momento. En nombre del Evangelio, sí. Si el Evangelio se está denigrando, hay que amonestar. Y esa no es una crítica. Hay que amonestar. Hay que señalar lo que está mal. Cuando la Biblia habla de no criticar y no juzgar, es hacerlo sin sentido, sin base, sin pruebas. ¿Por qué? Porque eso se llama levantar falso testimonio. Yo conozco cosas feas y aberrantes de algunas personas, ¿sí?, en posiciones altas. Sí, pero nunca he hablado de eso en público. ¿Por qué? Porque no me consta, ¿sí? Y a la larga es su vida personal. Ahora, lo que sí voy a puntualizar es el pecado que pueda estar nublando el avance de la obra del Evangelio. Y eso es una amonestación, ¿sí? En todo tiempo Jesús estuvo amonestando a sus discípulos, estuvo amonestando a su pueblo. Sí, pero ahora nosotros le llamaríamos juzgar, criticar. Momento. Juzgar y criticar sin fundamento, solamente con el simple hecho de dañar y destruir, es lo que la Biblia reprueba. Pero cuando la Biblia dice, alza tu voz en cuello y señala el pecado de mi pueblo, no es una amonestación, ¿sí? Es un juicio que se va a emitir. Un juicio basado en la realidad. Si el pueblo se ha descarriado, hay que señalar esa situación. ¿Con qué objetivo? ¿Para destruirlos? No, para que se encarrilen, para que tomen una decisión. O se encarrilan o mejor dejan las cosas santas. Pero esa dualidad entre lo santo y lo profano, no. Así que Pablo ha amonestado con lágrimas al pueblo. Ahora, el autor pregunta sobre qué cosas crees tú que Pablo advertiría a nuestra iglesia. Yo creo que por muchas más que las que ocurría en Éfeso en aquel entonces, ¿sí? Miren, por qué razón, si tienen posiciones elevadas en la iglesia, por qué razón estar bailando música de autores mundanos, utilizando ritmos mundanos en la música de adoración de la iglesia. ¿Por qué estar mencionando cosas que se salen del contexto bíblico? La forma de vestir, la forma de alimentarse, la forma de divertirse. Pablo nos amonestaría con un montón de cosas. ¿Y por qué lo haría? Por el simple hecho de querer hablar de nosotros. Por el simple hecho de querer, de tratar siempre ver con ojos negativos las cosas. No. Sino con el hecho disponible de que nos enmendemos y que volvamos a las sendas antiguas. Y que retomemos el camino de la salvación. Y que nos apartemos del pecado. Y que practiquemos una vida santa de acuerdo al llamado que hemos recibido del Señor. Con esa intención lo haría. Ahora, la preguntita que yo agregaría, pues sí, pero ¿cómo lo tomaríamos nosotros? ¿Como una crítica? Yo creo que ya le hubieran sacado una cartita a Pablo, ¿verdad? Y le hubieran dicho que se está mofando del pueblo, de que está juzgando, criticando al pueblo sin sentido. Así somos. Así fue el pueblo en la antigüedad y así será.
hasta el día en que Cristo venga. Entonces no se hablará de un zarandeo, la salida de unos y la entrada de otros. Eso así es. Así que yo considero que Pablo, híjole, tendría una... Yo creo que, bueno, esta fue una carta a los Efesios. Yo creo que Pablo tendría un libro entero de todas las cosas en las cuales él nos amonestaría hoy en pleno siglo XXI. Ahora, esta carta de Efesios, según lo hemos analizado esta semana, es una carta para ser escuchada en público, para ser leída en voz alta en los hogares, iglesias. Me gusta más eso que pequeñas congregaciones. Sí, pequeñas congregaciones también le llaman otros movimientos religiosos, también le llaman células, también le llaman pequeñas iglesias. Me gusta este término, hogares, iglesias. Vale la pena que leamos el libro de Efesios en las reuniones de nuestras pequeñas congregaciones, donde a veces leemos libros sin sentido, folletos sin sentidos, que llevan una orientación y un adoctrinamiento que mantiene más dormida la iglesia. Hoy ya hemos hecho un redescubrimiento. ¿Por qué no abrir el libro de Efesios y meditarlo en nuestras pequeñas congregaciones? Yo creo que sacaríamos tremendas conclusiones, así como no dudo que las vamos a sacar durante este trimestre. Así que el libro de Efesios fue creado para ser leído en los hogares iglesia. Me encanta ese término, muy bonito, muy propio, muy adventista. Por otro lado, el autor nos presenta el bosquejo del libro de Efesios, un saludo inicial que abarca el capítulo 1, los versículos 1 y 2, la bendición introductoria de Pablo, que se contempla en los versículos del 3 al 14 del capítulo 1, la oración para los creyentes, para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo, que se registra en los versículos del 15 al 23 del capítulo 1, los muertos en Cristo serán exaltados por Cristo, según Efesios 2, del 1 al 10. Cristo crea la iglesia compuesta por judíos y gentiles. ¿Y dónde se miraba la cultura ahí? ¿Ah? ¿Seguían judaizando los unos? ¿Y de los gentiles qué? No hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. Dentro del contexto del plan de salvación, no dentro del contexto si pueden ser ancianas o pastoras las mujeres. No, totalmente torcido. Y los teólogos lo saben muy bien. Delante de los ojos de Dios, en su plan de salvación, no hay cultura, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. Todos somos iguales y todos tenemos el derecho a salvación delante del Señor. Hoy en día se le da mucho crédito a la cultura. Y yo mencionaba un día en las redes de que el sábado es de Cristo, es el día del Señor. Y el sábado no es ni para celebrar cumpleaños, ni para celebrar el día del pastor, ni para celebrar el día de la madre, ni para celebrar el día del padre. Y entonces alguien me escribió y me dijo, entonces quiere decir que cuando tu cumpleaños cae en sábado, pecas. Y yo le dije, muéstrame según la escritura dónde dice que Cristo y los apóstoles celebraban sus cumpleaños. Me dijo, es que ser cristiano no hace perder tu cultura. Ok. Y entonces le escribo yo y le digo, bueno, ¿cómo harías tú si una hermana de estas tribus del África, donde andan prácticamente desnudas, conoce el Evangelio y se bautiza, pero no cambia su forma de vestir? Siempre anda sus pechos al aire, siempre anda enseñando sus partes y te escribe un día y te dice, mira, yo quiero visitar tu iglesia y quiero que me des participación en el púlpito. Y llega a la iglesia y llega con su mismo atuendo cultural, sus senos al aire y sus órganos al aire. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a subir al púlpito? El que conoce a Cristo es nueva criatura.
Cristo hace nuevas todas las cosas. ¿Sí? La única cultura que nos distingue es el lugar territorial de donde venimos, pero nuestra forma de ser debe cambiar, nuestra forma de vestir, de hablar, de actuar, de comer. Pero bueno, ese es otro tema. Pero es importante mencionarlo, porque Cristo crea una iglesia compuesta entre judíos y gentiles. Y la cultura finalmente llegó a no ser tropiezo entre ellos. Hay mucha tela que cortar con el tema de la cultura, hay mucho que hablar, hay mucho que exponer, ¿sí? Lo único que puedo decir es que la iglesia adventista es una iglesia que está formada por varios países, y la única cultura que debe unirnos es la cultura de Cristo. Y a muchos comienzan a decir, entonces hay que andar el pelo largo, y hay que... No. El llamado, podemos ser morenitos, podemos ser negros, podemos ser amarillos, podemos ser blancos, pero lo que nos une, y eso es lo que no me gusta de ese cambio de lema de conquistadores, el amor de Cristo nos constriñe, nos une en un solo propósito. Esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. Primordialmente. El que baila debe dejar de bailar. Punto. Pablo, como predicador de Cristo a los gentiles, en el capítulo 3 de Efesios, Pablo ora por los creyentes para que experimenten el amor de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 3. Pablo habla de conservar la unidad de la iglesia, inspirados por el Espíritu, en el capítulo 4 de Efesios. También el capítulo 4 habla de andar en vida nueva. Vida nueva. Bueno, que según mi cultura, pues estamos acostumbrados a danzar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? ¿Eso vas a arrastrarlo y vas a llevarlo a la iglesia? No, acá nos menciona de una vida nueva. Y el fomento de la unidad, según el capítulo 4, andar en amor, luz y sabiduría, según Efesios 5, practicar una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano, no solo palabras, sino que obras también, según el capítulo 5, mantenernos unidos, viendo a la iglesia también como un ejército, y allí donde vamos a estudiar el fascinante tema de la armadura de Dios, que hay tanto que hablar sobre esa armadura, en el capítulo 6, y el saludo final que también se observa en el capítulo 6. ¿Cuál es el centro del mensaje del libro de Efesios? Cristo. Cristo. Y eso vamos a verlo insertado en los 6 capítulos que este libro tiene. Bueno, con respecto al tiempo de Efesios, ya hablamos un poco acerca de esto. Probablemente Pablo en su estado de prisionero en el año 62 después de Cristo tuvo el sentimiento y la motivación de poder escribir esta fascinante carta a los hermanos de Efesios. Tengo una nota acá que menciona que el tema de Efesios es la unidad en Cristo. Pablo escribe a una iglesia formada por judíos y gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y libres, representantes todos de un mundo resquebrajado que debía ser restaurado a la unidad en Cristo. Esto implicaba la unidad de persona, familia, iglesia y raza. La restauración de la unidad individual en la vida de cada creyente asegura la unidad del universo de Dios. El tema de la unidad se presenta explícita e implícitamente a través de toda la epístola. Y entonces, como tu costumbre en tu país son los chicharroncitos con moronga y esa cultura, ¿por qué si la cambias? Que el cerdo no se come. Si puedes cambiar eso
puedes cambiar otras cosas como la danza, como los rituales y algunas vestimentas que no están acorde. Punto. Por eso te digo, hay mucho que hablar con respecto a la cuestión de la cultura. Y hoy, como es un tema que a los que les conviene, ¿sí?, no lo han desarrollado bien o no lo tocan, en nombre de la cultura se le quiere dar la bienvenida al mundo dentro de la iglesia. Ese es el problema hoy. Entonces yo considero que debería de hablarse y orientarse mejor a la iglesia con respecto al tema de la cultura. Es más, el movimiento gay ha comenzado a convertirse en una cultura. La cultura LGBTI, JK y todas las letras que puedan existir, ¿sí? El percibirme como animal, el percibirme como niño de 5 años, eso se está convirtiendo en una cultura. ¿Y qué? ¿Hay que llevarlo a la iglesia también? Por favor. Yo creo que la iglesia necesita más instrucción. Lamentablemente que los que han sido designados para hacer eso sí la están instruyendo, pero en primer lugar yo a lo que están haciendo no le llamaría instrucción, le llamaría adoctrinamiento. No sé a qué agenda quieren llevar a la iglesia, pero de lo que sí estoy seguro es que a la agenda de Dios no. Ahí no están conduciendo a la iglesia. Entonces por eso el llamado que se nos quiere hacer, y podemos verlo ya en esta parte introductoria del libro, es que debemos unirnos en Cristo, porque en este momento no es así. Ahora, lo que mencionábamos anteriormente, el libro está colmado de Jesucristo. Por ejemplo, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como edificio, como templo, la iglesia como esposa, la iglesia como ejército. Todas esas son las parodias que el apóstol hace con la iglesia de Cristo para resaltar el tipo de relación que tiene con ella. Ahora, en la parte del jueves al final, el autor dice: en la iglesia de la que eres parte, la iglesia adventista del séptimo día, Dios está reuniendo a una comunidad transnacional, multilingüe, multirracial y transcultural. Oye lo que el mismo autor está diciendo. Es que el problema es que lo diga yo. Y muchas cosas que yo he dicho, hay algunos que las han dicho y hay otros que las están diciendo y no hay problema. No, el problema es que yo lo diga. Pues bueno, hoy te lo está diciendo el autor, que Dios está reuniendo a una comunidad diversa y quiere llevarla a la unidad en Cristo. Ahora, si nos basamos en la cultura, entonces vamos a tener un problema. ¿Y cómo nos vamos a vestir? ¿De qué forma vamos a cantar? ¿Y qué es lo que debemos comer? En ciertos países del mundo hay culturas que están entregadas a la comida de carne. Sí, pero nuestro mensaje nos invita a llevar un estilo de vida vegano. Ya no es ni lacto o vegetariano, nunca lo ha sido. Es vegano. Sí, pero como hay varias culturas y hay varias tradiciones, ¿cuándo vamos a llegar a unirnos entonces? Entonces, para botar las barreras que la cultura pone, hay que cambiarse el chips. Y ese chips va a ser cambiado cuando nos confrontemos con Cristo. Entonces, en la iglesia de la que eres parte, la iglesia adventista del séptimo día, Dios está reuniendo a una comunidad transnacional, multilingüe, multirracial y transcultural. Y cita Apocalipsis 14, 6, 7, donde el mensaje del Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debe trascender a la cultura, debe involucrar a todas las culturas. Que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir
todas las cosas en Jesús. Sí, pero si el escocés puede llegar a la iglesia con falda y el otro puede llegar desnudo porque esa es su cultura africana, eso nunca nos va a unir. Va a crear barreras. Vamos a seguir hundidos en el individualismo. Entonces, mira lo que dice el autor. Señala el camino. Esa comunidad que Dios está llamando, señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Jesús, según Efesios 1, 9 y 10. Ese es el detalle. Para poder botar las barreras culturales, es necesario que yo entienda a Cristo, que tenga el conocimiento de Dios. Mientras no lo tenga, pues bueno, voy a seguirle dando crédito a la cultura y entonces muchas costumbres mundanas seguirán entrando a la iglesia. Entonces, el unir todas las cosas en Cristo protege a la iglesia de la mundanalidad. Pues sí, porque muchas costumbres han sido creadas por la comunidad humana. No han sido ni formadas por Dios. Diferentes costumbres, que el café, que el whisky, que el churrasco y que esto. Sí, la unidad en Cristo, unir todas las cosas en Cristo, va a romper todas esas cosas que nos unen. Ahora, si no queremos aprenderlo en tiempos de paz, pues bueno, debe haber un zarandeo y una persecución para que finalmente tengamos esa unidad que Cristo quiere que tengamos, para que la lluvia tardía caiga sobre la iglesia y con el Espíritu Santo derramado podamos alumbrar a toda la tierra y se repita el Pentecostés. Bueno, de eso es lo último que hablamos en la lección anterior. Ahora, ¿cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios? Bueno, en primer lugar, cediendo. Si yo insisto que el próximo sábado voy a celebrar los 15 años de mi hija y voy a hacerle un culto acción de gracias, bueno, eso es hacer las cosas de acuerdo a mi propia prudencia. La palabra dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, agradable. No es mi voluntad, debo ceder. ¿Qué fue lo que dijo Juan Bautista? Yo debo mermar para que Él pueda crecer. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios para finalmente unirnos? Ceder. Bueno, en mi cultura no podemos alabar a Dios, no podemos cantar alabanza si no nos estamos moviendo. Pues bueno, entonces ponte en oración, cede a Dios, estudia cuál es la verdadera adoración, Apocalipsis 4 y 5, y entonces conocerás cómo es que a Dios le gustan las cosas. No es tu voluntad ni la mía, es la voluntad de Él, porque el mensaje es de Él y ha sido diseñado para salvarnos. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no vino a salvarnos en nuestros pecados. Yo tampoco te condeno. Vete y síguelo haciendo. Y cada vez que te sientas mal, ve a mí. Ese no fue consejo de Dios. Vete y no lo vuelvas a hacer. Y si a alguno hasta el día de hoy le irritan esas palabras, discúlpame, pero parece ser que tú no quieres soltar tu pecado.
a los que les gusta ir al estadio a ver partidos de fútbol, a los que les gusta andar la camiseta del Barcelona y la del Real Madrid, a los que les gusta de vez en cuando echarse su coctelito de conchas y su mariscada, al que de vez en cuando le gusta echarse sus cervecitas y el sábado llega a golpearse el pecho y todo eso. Entonces a los que les encanta eso son los primeros que se van a oponer cuando se habla en contra de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura abre las puertas al liberalismo. Y cuando esto es así, la verdad no nos está haciendo libres. Así que llego hasta acá. Yo espero de que para mí esta es una parte introductoria del libro de Efesios. Ojalá que esto pues pueda ser de gran provecho para la iglesia. Yo soy una de las personas que estoy consciente de que necesitamos unirnos, ¿sí? La cuestión esta de la ordenación de la mujer como anciana y pastora nos está dividiendo, ¿sí? Ya apareció un amigo ahí bailando despacito y como es de los grandes, pues bueno, no pidió disculpas, no pidió perdón, todo está tranquilo, nadie dijo nada, nadie ha dicho nada, nadie se ha atrevido a señalar a un grande por lo que hizo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le llega a la juventud? Entonces lo puedo hacer. Entonces vamos a bailar todos despacito. Por allá el otro estimado comienza a decir que no hay problema en llevarle mariachi a la esposa, no está mal bailar, la Biblia no prohíbe bailar, y entonces como es el hijo de don fulano, pues nadie dice nada, todos están calladitos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para la juventud? Pues entonces podemos bailar. Entonces siento yo que en este momento histórico por el que está pasando la iglesia, donde la unidad en Cristo se ha resquebrajado, donde hay tantas formas de pensar, donde ya lo que la Biblia dice importa un bledo y lo que dice la sierva de Dios importa un bledo también, entonces corremos el riesgo de que la iglesia sin profecía se desenfrene, y es lo que estamos viendo hoy. Así que cedamos. No le estoy diciendo que cedan a mis palabras, no, cedamos al Espíritu. Cedamos al Espíritu. Si tú crees que bailando estás listo para encontrarte con el Señor, pues bueno, pregúntaselo. Él te va a decir la verdad. Pero hoy por hoy, todas esas situaciones están creando caos en la unidad de la iglesia. Y necesitamos unirnos más. Y para ello necesitamos acercarnos más a Cristo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.